Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, ha estado dando mucho de qué hablar y que sabemos que a muchos de ustedes les interesa profundamente. Vamos a desgranar lo que está sucediendo con Hande y Kerem, y esta tan comentada crisis en su relación. Si han leído bien, nos adentramos en el mundo de las celebridades turcas, en concreto en uno de sus romances más seguidos, y parece que las cosas no están del todo tranquilas. Así que prepárense porque vamos a analizar los últimos acontecimientos, las especulaciones y, por supuesto, lo que esto podría significar para ellos. Y antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y se mantienen al día con todos los temas que traemos para ustedes. Es un clic y nos ayudan un montón. Bueno, como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó corazones tanto en la ficción como en la vida real, parece estar atravesando un momento delicado. Desde hace un tiempo, los rumores sobre una posible separación o crisis en su relación han ido cobrando fuerza. Y es que cuando dos personas tan queridas y seguidas por el público están en el ojo del huracán, cualquier pequeño indicio, cualquier ausencia en redes sociales, cualquier comentario ambiguo, se magnifica y se convierte en tema de debate. Han sido muchos los medios y las redes sociales que han especulado, y nosotros, para ser honestos, también hemos estado atentos a las señales. Recordemos un poco su historia. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Su química en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la pantalla y cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Los seguidores de la serie no tardaron en soñar con que su amor traspasara la ficción, y para sorpresa de muchos, así fue. La pareja oficializó su relación poco después del final de la serie, y desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más icónicas y queridas del panorama turco. Compartieron momentos de su vida cotidiana en redes sociales, viajaron juntos, se apoyaron en sus proyectos profesionales, y la verdad es que transmitían una imagen de complicidad y felicidad que muchos envidiaban. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar con una rapidez asombrosa. Últimamente hemos notado una disminución en las publicaciones conjuntas en sus perfiles de Instagram, algo que solían hacer con bastante frecuencia. Las fotos juntos se han vuelto más escasas y los likes y comentarios mutuos, aunque presentes, quizás no con la misma intensidad de antes. Esto, como les digo, ha sido suficiente para encender las alarmas y hacer que los fans y la prensa comiencen a especular sobre una posible crisis. Además, han surgido rumores sobre posibles terceros en discordia o distanciamiento debido a compromisos profesionales. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado muy enfocado en nuevos proyectos, algunos de ellos en el extranjero, lo que implica tiempo y distancia. Por su parte, Hande Erçel también ha tenido sus compromisos y apariciones públicas. La logística de mantener una relación sólida cuando las agendas están tan apretadas y los viajes son frecuentes, puede ser un desafío considerable. Y es aquí donde entran las especulaciones. ¿Son estas ausencias y la menor actividad en redes sociales simplemente una consecuencia de sus apretadas agendas, o hay algo más profundo detrás? Otro punto que ha alimentado los rumores es la ausencia de uno u otro en eventos importantes. Por ejemplo, en algunas galas o eventos de alfombra roja donde antes se les veía juntos, últimamente uno ha asistido solo, o simplemente no ha habido mención explícita del otro. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre estas celebridades, han recogido cada uno de estos detalles y los han presentado como indicios de una posible ruptura. Es importante recordar que aunque como público nos encanta ser parte de sus vidas, también debemos ser conscientes de que Hande y Kerem son personas con su propia privacidad. Las especulaciones y la presión mediática pueden ser abrumadoras, y lo que nosotros vemos a través de las redes sociales o los medios es solo una pequeña parte de su realidad. A veces las parejas necesitan espacio para crecer individualmente, o simplemente atraviesan fases más privadas en su relación, y eso no necesariamente significa el fin. Sin embargo, no podemos ignorar la magnitud de la preocupación de sus fans. La comunidad que se formó alrededor de su relación es enorme y muy apasionada. Para ellos, ver cualquier señal de distanciamiento es motivo de tristeza, y por eso se aferran a cualquier pista, buena o mala, para intentar entender qué está pasando. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto?
La verdad es que a día de hoy, no hay una confirmación oficial de ruptura. Ni Ande ni Kerem han emitido un comunicado al respecto. Y en el mundo de las celebridades, hasta que no haya una declaración oficial, todo sigue siendo especulación. Podría ser una crisis pasajera, un malentendido, o simplemente un momento en el que ambos prefieren mantener su relación un poco más alejada del escrutinio público. Hemos visto otras parejas de famosos pasar por momentos similares, donde los rumores de ruptura son constantes y luego, de repente, aparecen juntos, más unidos que nunca, desmintiendo todo con su presencia. Así que antes de sacar conclusiones definitivas, es importante mantener la cautela. Por otro lado, también es cierto que si la situación fuera completamente idílica y sin mayores contratiempos, es probable que veríamos más señales de ello. La discreción excesiva, cuando antes eran muy abiertos, puede ser un indicativo de que algo está cambiando. Quizás deberíamos reflexionar sobre qué significa para nosotros como seguidores. ¿Estamos apoyándolos incondicionalmente, tanto en los buenos como en los malos momentos, o estamos contribuyendo a la presión mediática con nuestras especulaciones? Es una pregunta que vale la pena hacerse. En definitiva, lo que sabemos con certeza es que la atención sobre Ande y Kerem es inmensa. Su popularidad tras Senkalkam los catapultó a un nivel de fama donde cada paso que dan es analizado. Y en este momento ese análisis está apuntando hacia una posible crisis. Personalmente creo que lo más saludable para ellos, y para nosotros como fans, es esperar a que sean ellos mismos quienes se pronuncien si así lo desean. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, apoyando sus carreras y si son una pareja, deseando lo mejor para ellos, sea cual sea el camino que decidan tomar. Es fácil caer en la vorágine de los rumores y las noticias sensacionalistas, pero es importante recordar que detrás de las pantallas y los flashes, hay personas con sentimientos y con derecho a su privacidad. Esperemos que si están pasando por un momento difícil, lo puedan resolver de la mejor manera posible, y que si han decidido seguir caminos separados, lo hagan con respeto y cariño mutuo. ¿Y ustedes, qué piensan de toda esta situación? ¿Creen que Ande y Kerem están atravesando una crisis? ¿Les gustaría que aclararan los rumores? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Para resumir, hemos hablado de la creciente especulación sobre una crisis en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, detallando las pistas que han alimentado estos rumores, como la menor presencia conjunta en redes sociales y la ausencia en eventos. Hemos recordado su popularidad y el gran cariño que les tiene su público. Y aunque no hay confirmación oficial, hemos analizado la situación desde una perspectiva cautelosa, recordando la importancia de la privacidad de las celebridades y el poder de la especulación mediática. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Si este vídeo les pareció interesante o les aportó algo, no duden en regalarnos un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también siguen a Hande y Kerem, para que todos podamos estar informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.